todos los presentes. Vamos a hablar de un tema importante, como son las nuevas tendencias en soporte nutricional. Y más que todo he querido plasmar el trabajo que venimos realizando con la unidad de soporte y agradecer la presencia de las licenciadas de cada servicio por el apoyo que nos brindan con los pacientes de USNA. Bien. Para comenzar el tema, vamos a empezar definiendo lo que es malnutrición hospitalaria. Malnutrición o desnutrición hospitalaria es un estado mórbido, causado puede ser por el exceso de deficiencia de manera relativa o absoluta de uno o más nutrientes. Y es lo que nosotros vemos con los pacientes que ingresan al hospital. Muchas veces obesos sarcopénicos o pacientes con una desnutrición marcada. Y así lo demuestran varios estudios. Uno de ellos, el estudio Ivanutri, hecho en Brasil, a 4.000 pacientes en 25 hospitales, donde se evaluó la prevalencia de malnutrición, encontrándose que casi el 50% de los pacientes presentaban un tipo de malnutrición. 12.6 presentaban malnutrición grave, 35.5 malnutrición moderada. Y la estancia prolongada estaba directamente relacionada con la malnutrición. Se volvió a repetir el estudio ya a nivel latinoamericano y incluido Perú, y la prevalencia siguió siendo entre 40 y 60%. ¿Qué nos confirma esto? La importancia de una atención nutricional al ingreso hospitalario. Adicional a eso se valoran los costos hospitalarios que ascendían a 10.2 billones de dólares cada año, lo que significa que aumentaba el costo de salud de cada país. Si nosotros vemos, la malnutrición trae consecuencias. Consecuencias como retraso en la recuperación de la enfermedad, cicatrización defectuosa de las heridas, aumento en la incidencia de dehiscencia de suturas, en el caso de pacientes quirúrgicos, mayor frecuencia de complicaciones e infecciones, y un incremento en la mortalidad del paciente, por lo tanto mayor prolongación también de tiempo de hospitalización, y esto aumenta el costo de los servicios hospitalarios. Bien, es por eso la importancia de hacer un tamizaje oportuno al ingreso hospitalario. Así es que tenemos que el tamizaje nutricional va a identificar a los pacientes que están malnutridos o en riesgo de malnutrición. Y el tamizaje tiene que ser un tamizaje, sus características es que tiene que ser válido, confiable, utilizar la información disponible, que sea de fácil aplicación, de bajo costo, pero adicional a eso también identificar cuáles fueron los factores que le llevaron al riesgo de malnutrición del paciente. Y bueno, nosotros usamos en el caso de los tamizajes el NRS 2002, que es un tamizaje diseñado para que sea a nivel intrahospitalario y se usa acá en el Hospital Cayetano Heredia, el NRS 2002, donde sabemos, ya conocemos cómo realizarlo y un puntaje mayor o igual a 3 nos va a arrojar que el paciente está en un riesgo nutricional y va a necesitar una intervención y un cuidado nutricional. Y en el caso de la UCI, nosotros usamos el Nutri-Score. El Nutri-Score, que tiene varias variables, como la edad, el Apache, que nos va a medir 12 mediciones fisiológicas, y el SOFA, que nos mide disfunción orgánica de los 6 sistemas orgánicos, ¿no? Neurológico, cardiovascular, respiratorio, hematológico, hepático y también renal. Y el número de comorbilidades, también que presenta el paciente al momento del ingreso. Los días de estancia hospitalaria antes de ingresar a la UCI, y un puntaje mayor o igual a 5 ya nos dice que el paciente tiene un riesgo nutricional. Por lo tanto, iniciar una terapia nutricional en las primeras 48 horas, tenemos que iniciar con el paciente y alcanzar por lo menos el 60% de su requerimiento en la primera semana.
Bien, otro de los tamizajes que se realiza es la valoración global subjetiva, que es una herramienta útil, sobre todo si tenemos pacientes con alto riesgo nutricional, que se le hizo el tamizaje previo. ¿Por qué? Porque no solamente se va a medir subjetivamente, sino también tenemos una exploración física. Podemos identificar edemas, podemos identificar si hay pérdida del tejido adiposo, de masa muscular, si hay cambios del estado funcional y si hay sistemas gastrointestinales. Bien, una vez que se hizo el tamizaje y se hizo la valoración global subjetiva, pasamos a hacer la valoración nutricional. ¿Sí? ¿Y qué necesitamos para hacer la valoración nutricional en el paciente? Necesitamos primero saber la patología. ¿Qué patología es el que tiene el paciente? Para, de acuerdo a eso, saber qué marcadores bioquímicos vamos a necesitar. Necesitamos también sus medidas antropométricas. Peso, talla, peso ideal, peso usual, ¿no? Y el peso actual del paciente. Pliegues, y podemos usar y utilizar los pliegues subcutáneos también, y para poder dar una mayor valoración nutricional del paciente. ¿Qué indicadores bioquímicos vamos a tomar ahora? Vamos a tocar la albúmina, que es la determinación más utilizada en los protocolos de evaluación nutricional, sobre todo para valorar las proteínas viscerales. Ahora, sabemos que la albúmina tiene un tiempo de vida de 21 días aproximadamente. Entonces, si nosotros queremos evaluar cambios agudos en el paciente, no nos va a hacer mucha utilidad. Pero si nosotros sabemos que ya el paciente viene con una concentración disminuida de albúmina, quiere decir que su nutrición viene de larga duración. Entonces va a ser importante conocer los resultados de la albúmina. Y los valores de referencia que tenemos en adultos, sabemos que es mayor a 3.5 gramos por decilitro, cuando hay una desnutrición leve, de 2.8 a 3.4, una desnutrición moderada, de 2.1 a 2.7, y desnutrición severa menor a 2.1. La albúmina es un alto valor predictivo, por lo tanto, de complicaciones por desnutrición, y está ligado al aumento de estancia hospitalaria. Linfocitos. Los linfocitos va a evaluar las reservas inmunológicas de defensa celular. Sabemos los valores de referencia, que es de 1.500 a 4.800. Y la cifra de linfocitos que nos permite valorar el grado de nutrición, en el caso de la nutrición leve, es de 1.200 a 1.500, la nutrición moderada de 800 a 1.200, y la nutrición severa menor a 800. La cifra de linfocitos tiene un valor pronóstico en la predicción de aparición de complicaciones. Por eso es importante que si nosotros vamos a abordar al paciente, por ejemplo, si es un paciente quirúrgico o va a ser sometido a una operación grande, ¿no? Por ejemplo, cirugía abdominal, saber cómo están sus linfocitos para poder hacer la intervención y evitar así las complicaciones. Bien, luego tenemos el balance nitrogenado o el nitrógeno ureico en 24 horas, que nos va a servir para hallar el balance nitrogenado. Y este examen es importante hacerlo porque nos va a ayudar a la intervención nutricional. Tenemos que saber cómo es el catabolismo proteico. Si está en un valor de referencia normal, sabemos que es menor de 5 gramos de nitrógeno en 24 horas. Cuando el paciente tiene un estrés metabólico leve, lo tenemos de 5 a 10 gramos de nitrógeno en 24 horas. Un estrés metabólico moderado nos arroja de 10 a 15 gramos de nitrógeno. 24 horas de un estrés metabólico severo es a partir de 15 gramos de nitrógeno a más, ¿no? Y como les dije, su determinación va a ser útil, sobre todo para valorar la respuesta en la intervención nutricional que vamos a hacer en el paciente. Entonces, una vez que hemos hallado, hemos hecho el tamizaje, hemos visto que el paciente está en un riesgo nutricional, se le ha hecho la valoración nutricional, vamos a pasar a los requerimientos nutricionales. Comenzamos con el requerimiento energético. Generalmente se usa la ecuación de Harris-Benning-Vincent-Puizo con los pacientes.
¿no? Y usamos, en el caso de los obesos, el peso corregido. En el caso del paciente con desnutrición, sobre todo desnutrición severa, usamos el peso actual. Luego vamos ajustando hasta el peso usual para poder hallar sus requerimientos energéticos. En el caso de la UCI, nosotros usamos, si es un paciente crítico, usamos de 20 a 25 kilocalorías por kilogramo de peso. Si es un paciente más estable, debemos usar de 25 a 30 kilocalorías, ¿no? En pacientes obesos, usamos de 11 a 14 kilocalorías por el peso total la primera semana. Luego, dependiendo mucho de cómo esté el paciente, su glicemia, vamos subiendo a 20 kilocalorías. En el caso del requerimiento proteico, va a depender mucho, como les dije anteriormente, del estrés metabólico en el que se encuentra el paciente. Si es un estrés metabólico leve, usamos entre 1.2 y 1.4 gramos de proteína por kilogramo de peso ideal. Si es un estrés metabólico moderado, entre 1.5 y 1.8. Y si es un estrés metabólico severo, de 1.8 a 2 gramos de proteína por kilo de peso ideal. Si hacemos intervención nutricional y hacemos, pedimos que se le haga una junta de orina al paciente para ver su balance nitrogenado, obviamente sabemos y conocemos que hay enfermedades que están asociadas a un estrés metabólico. Por ejemplo, el cáncer, que lo tenemos en piso, los pacientes están en un estrés leve, de 1.2 a 1.4. En el caso de un paciente, por ejemplo, de una pancreatitis, o pacientes ya que necesitan, de repente es un trauma, un TEC severo, sabemos que es un estrés metabólico severo, ¿no? Pacientes con VIH tienen un estrés metabólico moderado. Entonces, tenemos ya las opciones para poder hacer la intervención nutricional. Y ahora, sabemos ya la valoración nutricional, los requerimientos del paciente, pasamos a hacer la toma de decisiones en la terapia nutricional. ¿Y qué necesitamos? Y lo importante es preguntarnos si el tracto gastrointestinal es funcional o no. Si el tracto gastrointestinal está funcional, entonces no hay contraindicación para la nutrición enteral. Podemos empezar a intervenir dando la dieta indicada al paciente, más la suplementación para poder llegar al requerimiento nutricional. En el caso de que el paciente sí tenga contraindicación para la nutrición enteral, pasamos a dar una nutrición parenteral. En el siguiente diapositiva vamos a explicarlo mucho mejor. Nos volvemos a preguntar la vía de acceso. Ruta enteral contraindicada, no está contraindicada, es capaz de satisfacer sus necesidades entonces el paciente por vía oral, damos dieta oral. Si no, necesitamos alimentar una sonda de alimentación. Tenemos que ver si la sonda de alimentación es posible a nivel gástrico. Si es posible la sonda de alimentación gástrica, bien, damos el requerimiento y damos la nutrición a nivel de la sonda de alimentación gástrica. Si no, tenemos que pensar en una sonda de alimentación perfilórica. Generalmente los pacientes que tienen un residuo gástrico alto, a pesar del uso de los presiméticos, sigue haciendo residuos gástricos, o tiene reflujo gastroesofágico, o hay un riesgo de broncoaspiración, entonces tenemos que pensar que necesita una sonda perfilórica. Ahora, es importante, sobre todo en pacientes quirúrgicos o en pacientes que están sometidos a cirugías abdominales, ya están programadas y son grandes y sabemos que vamos a tardar en darle una nutrición enteral temprano. Es importante que se considere la inserción de la sonda en el acto intraoperatorio, para asegurarnos de poder alimentar al paciente tempranamente y evitar así las complicaciones. Si es que no fuera el caso, obviamente se coordina para que se pueda hacer por gastro, que le coloquen una sonda, de repente una sonda renal, o si sabemos que el paciente va a necesitar por largo plazo, es mejor que se programe para una ostomía de alimentación. En el caso de que el paciente sí tenga contraindicado el acceso por la vía enteral, entonces tenemos que preguntarnos, ¿es un paciente que está hipermetabólico? ¿Es un paciente que tiene un riesgo alto de desnutrición?
es un paciente que sabemos que su nutrición enteral va a estar contraindicada y no vamos a poder dar en los primeros 7, 10 días, entonces sí tenemos que ver la posibilidad de valorar la nutrición parenteral. Acá están incluidos muchas veces los pacientes con obstrucción intestinal, pacientes con síndrome de intestino corto, pacientes que de repente tienen un hilo prolongado, ¿no? O fístulas gastrointestinales de flujo alto. Y en el caso de que el paciente sea un paciente de repente que no esté hipermetabólico, no que tenga un riesgo de malnutrición, hay que revalorarlo en las 24 o 48 horas para ver si valoramos o no la nutrición parenteral. Bien, un caso clínico, para hacerlo más práctico, que tenemos es una paciente mujer de 74 años, que ha sido evaluada recién con diagnóstico de obstrucción intestinal por un enema de colon. El tiempo de enfermedad de la paciente es aproximadamente de 3 meses. Es lo que refiere la historia. Pues persiste con sus síntomas de dolor abdominal y vómito. Al momento de realizar el tamizaje, la paciente nos arroja por el NRS 2002 una puntuación de 5. Quiere decir que la paciente está en un riesgo nutricional alto. Pasamos a hacer la valoración nutricional. En su composición corporal, la paciente mide 1,50 m. Su peso usual, me refiero, era de 60 kilos. Peso actual, se le pesa en el momento 44 kilos. Y peso ideal, de acuerdo a la talla, nos arroja 43 kilos. Me refiero a que 16 kilos había perdido en 6 meses. Al examen físico, la paciente presentaba una debilidad generalizada, había masa musculoesquelética reducida, no se evidenció edemas, pero sin embargo sus indicadores bioquímicos estaban en proteínas totales 5.5, la albúmina estaba en 2.1, los linfocitos totales estaban en 1430 y la hemoglobina, que es lo que vimos que también tenía, era de 10.5. Así que procedimos a hacer sus requerimientos nutricionales. Esta paciente ha sido evaluada por cirugía y va a ser sometida a una colectomía y teníamos que prepararlo. Hay que prepararlo para la nutrición perioperatoria. Al hacer los requerimientos nutricionales por Harris Benedict, utilizamos el peso actual. Es una paciente con desnutrición severa moderada, según la valoración nutricional. Entonces, iniciamos la terapia con el peso actual y luego vamos a revalorar y vamos a incrementar. ¿Por qué? Porque nos vaya a hacer un síndrome de realimentación. Entonces tenemos que ver mucho los indicadores bioquímicos, electrolitos, fósforo, magnesio, para poder ir incrementando. Luego, en requerimiento proteico, tenemos que la paciente es cáncer, es un estrés leve, que es de 1.2 a 1.5, pero como va a ser sometida a cirugía, es mejor darle el máximo, ¿no? 1.5. Y con su peso ideal nos llega a 70 gramos de proteína. Sacamos los requerimientos nutricionales, vamos a ver la vía de acceso. ¿Cuáles eran los síntomas principales de ella? La obstrucción intestinal, ¿no? Y los vómitos. Veamos, ¿su tracto gastrointestinal está funcional? No. Entonces, vamos a tener que iniciar la nutrición parenteral. En el caso de ella, teníamos que iniciar nutrición parenteral porque va a ser programada para entrar a sala. ¿Sí? Y la nutrición parenteral le damos como perioperatoria, antes de la operación y unos días después hasta poder iniciar la vía enteral, ¿no? Bueno, seguimos. Quiero terminar con una frase que vimos en Cartagena, donde el doctor Charles Bermúdez, donde nos decía que soñar nos hace humanos, lograr los sueños nos hace persistentes, que tus sueños contagien y te lleven a cambiar el mundo y te hace trascender. Y eso es lo que quiero transmitirles, que nosotros tenemos que trascender en la vida de cada paciente, porque cada paciente es único, cada paciente es especial para nosotros.
Trascender en la vida de ellos significa, este es el equipo, perdón, es el equipo con el que nosotros trabajamos, que está liderado por la doctora Carla Cornejo, que la tengo acá presente, así que fuertes aplausos para ella también. Gracias por todos los conocimientos que nos imparte y siempre las ganas que nos pone de ponerle para sacar adelante a cada paciente, ¿no? También nos acompaña nuestro clínico, Joel Alcántara. También aplausos para él. Milagritos, Milagros Obando, que ahorita no está presente, me parece. Y bueno, nuestra licenciada Fabiola Rao, que también la conocen ustedes. Y eso sí, es sentirles eso porque, como les digo, cada paciente es especial y nosotros vamos con indicaciones, haciéndole seguimiento para que puedan seguir en casa haciendo su terapia nutricional y luego en la siguiente vemos cómo regresan, ¿no? Hay algunos rescatando algunas fotos de los pacientes. Tengo, por ejemplo, acá pacientes que se fueron muchos en silla de ruedas, que no podían, no tenían fuerza ni para caminar, y siguiendo la terapia nutricional, siguiendo fisioterapia, porque también es importante la fisioterapia, y el aporte proteico, porque tiene que ir con indicaciones, regresan así, felices, y esa es la satisfacción más grande que uno tiene como profesional, que sabemos que pudimos aportar en la vida de ellos, y que ahora regresan y te agradecen por todo lo que tú hiciste en el seguimiento, pero no solamente es cuestión de nosotros como equipo, sino también es el apoyo de las licenciadas de cada servicio, es un trabajo en equipo. Así que muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.